buenos días, ¿cómo están? Espero que otra vez se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de Personal Social, la crisis económica en el siglo XIX. Es importante que como peruanos conozcamos la historia de nuestro país, qué es lo que pasó en el pasado, en el presente y qué es lo que podría pasar en el futuro. El contexto del tema del día de hoy acerca de la crisis económica abarca lo siguiente. Después de los gobiernos de los presidentes que estudiamos la clase pasada, es decir, de Ramón Castilla, de Chinique y las obras que ellos hicieron, y en la etapa del boom guanero, ¿no? ¿Recuerdas cuando la economía de nuestro país fue muy beneficiada por la venta del guano, este fertilizante, a diferentes países? Surgió un nuevo presidente, el presidente Mariano Ignacio Prado, pero durante el gobierno de este presidente también existió la guerra contra España. España, si bien es cierto, sabía que nos habíamos declarado libres e independientes en el año de 1821, ellos aún seguían reclamando ciertas colonias supuestamente españolas en nuestro territorio. Entre comillas, obtuvimos una victoria y los españoles ya no volvieron a entrar en conflicto con nosotros. Pero lamentablemente este personaje, este presidente, Mariano Ignacio Prado, no tuvo la aprobación del pueblo peruano. Surgió un nuevo personaje, José Bárcena Montero, que en el año de 1868 llegó a ser el presidente de nuestro país. Pero el gobierno de este presidente marca el inicio de una crisis económica. ¿Cuál fue el motivo de esta crisis económica? Ya le respondiste, la venta del guano. Pero si la venta del guano supuestamente fue el boom, fue el incremento de nuestra economía, sí, pero lamentablemente todos los ingresos que obtuvimos de esa venta del guano fueron mal invertidos, de una manera desordenada y desproporcionada. Conozcamos un poco más sobre el gobierno de este presidente. Producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes de la venta del guano, el nuevo ministro de Hacienda, hoy Economía, Nicolás de Piérola, aconsejó a Balta dejar el sistema de las consignaciones, que más favorecían a los consignatarios que al propio Estado, y optar por un contrato único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribió el contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos, la que nos compraba 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa, que ascendía a 5 millones. El resto se amortizaría a razón de 700.000 soles mensuales. El contrato de Dreyfus se firmó en el año de 1869, provocando la oposición de los consignatarios nacionales del guano. No cabe ninguna duda que el contrato Dreyfus nos benefició demasiado en la economía. Sin embargo, el presidente Balta, en lugar de ahorrar para poder derribar esta crisis económica, lo que él hizo fue invertir este dinero en diferentes obras públicas, que son las siguientes: la construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, el puente Balta sobre el río Rímac, derribó las murallas coloniales de Lima e inauguró el Parque de la Exposición, que hoy muchas veces podemos recurrir, incluso es muy visitado por extranjeros. Asimismo, el presidente Balta, durante su gobierno, realizó la construcción de diferentes ferrocarriles. Mediante la construcción de estos ferrocarriles, él se trazó como objetivo facilitar la comunicación y el transporte de nuestras materias primas. Los ferrocarriles más importantes que se construyeron fueron Lima-Loroya, Lima-Chancay, Pisco-Ica, Arequipa-Mollendo, Arequipa-Puno, Illo-Moquegua, etc. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, el primer civilismo, desde el año de 1872 hasta 1876. Fundación del Partido Civil. Los ex consignatarios nacionales que se habían beneficiado con el comercio guanero crearon un partido político denominado Partido Civil, conformado por civiles y no por militares, para participar en las elecciones de 1872. El Partido Civil se presentaba como una nueva propuesta política. Su líder era Manuel Pardo y Lavalle. Estaba integrado por diversos sectores sociales, los artesanos, los comerciantes, los periodistas, pero la dirección lo tenían los ex consignatarios que habían invertido sus ganancias en la compra de haciendas y en la fundación de bancos. El Partido Civil en su campaña electoral proponía poner fin al caos político en el que había vivido el Perú hasta esa fecha debido al gobierno de los militares. Por ello proponía gobiernos civiles. Además proponía fomentar la inversión extranjera, realizar obras públicas e impulsar la migración europea. Con estas propuestas, Manuel Pardo ganó las elecciones de 1872 con un gran apoyo popular, convirtiéndose en el presidente civil de nuestra historia. Es por ello que a su periodo de gobierno se le llama el primer civilismo. La rebelión de los hermanos Gutiérrez.
Los hermanos Gutiérrez con un grupo de militares organizaron una rebelión contra Balta, con la que pretendieron desconocer la victoria electoral de Manuel Pardo. La causa era que Pardo representaba una propuesta antimilitar. El pueblo con mucha violencia logró derrotar a los hermanos Gutiérrez, quienes terminaron linchados. Durante la rebelión fue asesinado el presidente Balta. En el aspecto social, para mejorar la educación de la población peruana, Manuel Pardo dio el Reglamento de Instrucción Pública de 1876, donde se estableció que la educación primaria era obligatoria y gratuita. Fomentó los estudios superiores prácticos y técnicos mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, actualmente la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y la Escuela Superior de Agricultura, actualmente la Universidad Agraria. El Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. En el año de 1873, el gobierno de Pardo firmó este tratado con Bolivia. Según lo establecido, ambos países se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reaccionó en contra porque vio amenazados sus intereses. Este tratado posteriormente va a ser una de las principales causas de la guerra contra Chile. La guerra contra España agravó la situación económica del Perú. Los ingresos del guano fueron decreciendo, mientras los gobiernos mantenían el ritmo de los empréstitos al extranjero y el gasto público. La deuda externa creció y se gastó excesivo dinero en costosos ferrocarriles que al final terminaron siendo otro proyecto frustrado. Una muestra de esta crisis generalizada fue el asesinato del presidente José Balta en medio de una revuelta militar. Entre 1872 y 1876 gobernó el país Manuel Pardo, el primer presidente civil de nuestra historia y fundador del Partido Civil. Su nombramiento provocó reacciones contrarias en diversos sectores. El candidato opositor, los que defendían la continuidad de los militares, decían, pero este señor, ¿ante quién va a responder? Es simplemente un plutócrata o un aventurero de la política, que en todo caso quiere el poder por el dinero. Mientras que los militares, en cierta forma, respondían a una tradición, a un cuerpo, a una carrera, militar. Yo creo que lo que hace a Pardo diferente del resto, digamos, de los gobiernos anteriores es que tiene estudios. Ha estudiado economía en Francia y ha estudiado filosofía en España. Entonces, digamos, es un presidente que logra dominar el aspecto de las humanidades, porque entiende, digamos, a los clásicos, por eso todo el tema republicano en Pardo, ¿no? Porque él entiende la república clásica. Él es el primero que entiende que a la república hay que construirle un sustento material, ¿no? Y hay que liberarla de la economía del guano. O sea que hay, digamos, y ya se está dando, porque él llega, digamos, cuando ya se está dando un proceso de diversificación económica. O sea, están las haciendas azucareras del norte, hay lana en el sur, está dándose, digamos, todo el tema del salitre. Entonces, ¿cómo diversificar la economía y no tener que depender solamente de un producto? Una de las medidas más importantes de Pardo fue profesionalizar la burocracia estatal. Él funda la Escuela de Ciencias Políticas en San Marcos, ¿no? que es de administradores del Estado. O sea, es la primera promoción, digamos, o las primeras promociones de burócratas, digamos, profesionales. Entonces, Pardo entendiendo, digamos, eso. Y yo creo que aparte de eso, burocracias estatales que se basen en el mérito. Y lo segundo, un sistema impositivo en el que todos contribuyen. El tema de los impuestos. O sea, tú no puedes solamente, digamos, sustentar tu modelo en lo que te da un producto de exportación. Los ciudadanos de la República tienen que aportar. Es un economista, que yo creo que es un tema muy interesante, la tecnocracia, digamos, que va llegando al poder y va tratando de organizar, digamos, un sistema totalmente diferente al previo, ¿no?
Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú en el año 1872. Su intento de modernizar el país se topó con un Estado prácticamente en bancarrota, viviendo una tremenda crisis económica agravada por el descenso del precio del guano en los mercados internacionales. Sin embargo, durante su gestión, él puso mucho énfasis en la instrucción pública, dejando de lado el armamentismo y controlando los ascensos militares.